Este es el domicilio de la ex primera dama Angélica Rivera, donde la madrugada de este viernes, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, más de 7 hombres vestidos de negro y con armas entraron al domicilio para robar algunas pertenencias. Sin embargo, algunos guardias de seguridad lograron detener a 2 de los presuntos culpables. A estos 2 sujetos de nacionalidades venezolana y colombiana se les investiga por el delito de robo a casa-habitación con violencia. Uno de ellos presentó una lesión en la pierna derecha por proyectil de arma de fuego, mientras que el otro diversos golpes en el cuerpo. Ambos fueron trasladados a un hospital con custodia de policías preventivos. Dentro de las investigaciones se narra que cuando los sujetos ingresaron al domicilio ubicado en Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, los amantes de lo ajeno amagaron a los empleados y preguntaron dónde se encontraban los objetos de valor y las cajas fuertes, despojándolos de diversos valores y de un aparato de comunicación. Uno de los guardias repelió la agresión, logró someter a los imputados y aseguró un arma de fuego. En ese momento fue cuando los otros sujetos huyeron del lugar. Ahora la actriz y ex primera dama tendrá que comprobar la legal acreditación de los objetos robados que fueron encontrados en manos de los delincuentes. Iraís Morquecho, 21 Noticias.